Hola, bienvenidos. En esta ocasión vamos con ejercicios de aplicación de la primera ley de la termodinámica. Se trata del ejercicio 16 del capítulo 20 de la física de Servo, séptima edición, que nos dice: vapor a 100 grados centígrados se agrega a hielo a 0 grados centígrados. Me dicen, encuentre la cantidad de hielo derretido y la temperatura final cuando la masa del vapor es de 10 grados y la masa del hielo es de 50 grados. B. ¿Qué pasaría si... Dice, repita, cuando la masa del vapor es de 1 gramo y la masa del hielo es de 50 gramos. Entonces aquí tenemos la gráfica. Fíjense, esto sería un calorímetro. Recuerde que el calorímetro evita que se pierda calor hacia el exterior y que el calor se conserve aquí en el sistema. Y tengo hielo y tengo vapor. Los junto los dos. Y tengo 10 gramos de vapor, tan solo 10 gramos de vapor y 50 gramos de hielo. Cuando los pongo los dos, entonces, ¿cuánto hielo se me va a derretir? ¿Cómo vamos a proceder? Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el calor necesario para coger estos 50 gramos de hielo, derretirlos y llevarlos a temperatura de 100 grados centígrados. Entonces, empecemos con esto. Primero es encontrar el calor necesario para derretir el hielo. Recuerden que el calor necesario para yo derretir el hielo lo calculo como la masa de hielo por el calor latente de fusión. Por lo que voy a hacer es pasar de estado sólido a estado líquido. Y entonces ahí utilizamos el calor latente de fusión. Entonces la cantidad de calor será igual. La masa del hielo. La masa del hielo son 50 gramos, que pasado a kilogramos es 0,050 kilogramos. Por el calor latente de fusión. Entonces para eso venimos aquí a la tabla del libro, ¿cierto? De la página de la tabla 2020 y vamos al agua, aquí está, buscamos el calor latente de fusión, mírela, aquí está calor latente de fusión, dice que es 3,33 por 10 a la 5 julios sobre kilogramo, entonces aquí será por 3,33 por 10 a la 5 julios sobre kilogramo. Bueno, por el lado de las unidades cancelamos kilogramos y nos queda que ese calor latente, que ese calor nos da 1,67 por 10 a la 4 julios. Este calor es el calor necesario para cambio de fase, para que todo este hielo se vuelva agua, pero ojo, agua a 0 grados centígrados. Ahora voy a necesitar encontrar el calor necesario para tomar este hielo que ya está derretido y ya está en forma de agua, para tomar esta agua de 0 grados centígrados y elevarla a temperatura de 100 grados centígrados. Entonces nosotros sabemos que el calor para elevar cierta masa, elevarle la temperatura a cierta masa de agua es la masa por el calor específico de la sustancia por la variación de temperatura que se le va a hacer a la sustancia. Entonces la masa siguen siendo los mismos 50 gramos, solo que ahora son ya agua, 0,050 kilogramos, por el calor específico del agua, 4186 kilogramos julios sobre kilogramos por grado centígrado. Y por la variación de temperatura. Entonces voy a hacer que el agua que está a 0 llegue a 100. Entonces la variación de temperatura será la temperatura final, que es 100, menos la temperatura inicial, que es 0. Bueno, aunque ya sabemos que 100 menos 0 me va a dar 100. Pero acá los grados centígrados se cancelan con los grados centígrados de abajo, acá los kilogramos con los kilogramos, y la cantidad de calor necesario pues me va a dar en joules. Esto me va a dar 2,09 por 10 a la 4 joules. Ese es el calor necesario para elevarle la temperatura del agua de 0 a 100 grados centígrados. El siguiente paso que vamos a hacer es calcular esta masa de vapor, cuánto calor me puede ofrecer al cambiar de fase. Entonces cuando este vapor que está acá a 100 grados, aquí lo dice el problema, el vapor está a 100 grados, entonces cuando cambie este vapor que está a 100 grados, le haga cambio de fase y se me vuelva agua líquida a 100 grados, ya sabemos que se va a desprender energía. ¿Cuánta energía se desprende? Entonces vamos a calcular el calor por cambio de fase de vapor a líquido. Entonces recuerde que como es cambio de fase, será la masa por el calor latente, en este caso de vaporización, porque se va a cambiar de vapor a líquido. Y esto, la masa, pues la masa del vapor, que son 10 gramos, o sea 0,010 kilogramos
por el calor latente de vaporización. Entonces nuevamente venimos aquí a la tabla, vamos a la columna calor latente de vaporización, vamos por el agua, ¿cierto? Aquí el agua, calor latente 2,26 por 10 a la 6. Ahí está, entonces por 2.26 por 10 a la 6, estos son julios sobre kilogramo. Cancelamos kilogramos con kilogramos y si hacemos la operación obtenemos que ese calor latente que se deriva del vapor, que ese calor que se deriva del vapor es de 2,26 por 10 a la 4 julios. Ahora, miramos acá. Fíjense, tengo disponible esta cantidad de energía. Si quiero derretir todo el hielo, necesito esta cantidad de energía. Necesito 1,67 por 10 a la 4. Entonces, como ven, si tengo 2,26 y solo necesito de 1,67, perfectamente toda esta masa de vapor me va a derretir el hielo. Y además de derretirle el hielo, como me va a sobrar, fíjese, de 1,67 a 2,26, ambos están por 10 a la 4, me va a sobrar energía. Esa energía, una vez derrita todo el hielo y lo tenga en forma de agua, me va a elevar la temperatura. Lo que vamos a hacer es aplicar la primera ley de la termodinámica para calcular el valor de temperatura que va a tener esta agua con esta energía que sobra. Entonces, con una parte de la energía me hace cambio de fase y con la otra parte de la energía me aumenta la temperatura. ¿Y a cuánto va a quedar la mezcla cuando esto también se vuelva agua, este vapor se vuelva agua y se mezcle con el agua que tenía? ¿A cuánto va a quedar la mezcla del conjunto? Entonces recordemos la primera ley. El calor del frío es igual a menos el calor del caliente. Bueno, ¿quiénes son las sustancias frías acá? Pues será el hielo, que después se vuelve agua. Entonces voy a calcular el calor necesario para que se funde ese hielo y posteriormente se le eleve la temperatura al agua que se obtuvo. Y entonces será el calor por cambio de fase, que ya lo habíamos calculado, 1.67 por 10 a la 4 julios. Entonces, con esta cantidad de energía, fíjese, con esta cantidad de energía, yo lo que hago es que este hielo se vuelva agua, con esta energía, más la energía necesaria para subirle la temperatura. Pero como no sabemos en cuánto va a finalizar la temperatura de la mezcla, entonces esa cantidad de energía será la masa del hielo, que son 0,05, se me fue un 0,05 kilogramos, por el calor específico del agua, 4186 julios sobre kilogramo por grado centígrado, por la variación de temperatura, que será la temperatura final de la mezcla, que no sé cuál será, menos la temperatura a la que inicia. Inicia con agua a 0 grados centígrados. Y este es el calor del frío. Entonces, derrito el hielo y le subo la temperatura al agua que obtuve. Y eso debe ser igual a menos el calor que me va a hacer el caliente, que va a ser el calor que se obtuvo por cambio de fase, de vapor a agua. Entonces recuerde que el calor que se cede por cambio de fase es 2,26 por 10 a la 4 julios. Pero como se cede, recuerde que este calor latente cuando se pasa de vapor a líquido, lo consideramos o lo tomamos negativo. Entonces acá me dan menos 2.26 por 10 a la 4 julios. Más el calor cedido por el cambio de temperatura. Entonces el calor cedido por el cambio de temperatura será la masa en ese caso ya la masa del vapor que se volvió agua, o sea serán los 0,01 kilogramos, los 10 gramos, por el calor específico del agua, porque ya el vapor se volvió agua. Entonces 4186, o sea esos 10 gramos de vapor ya los tengo como agua a 100 grados centígrados. Entonces será 4186 julios sobre kilogramo por grado centígrado y por la variación de temperatura. Entonces, ¿qué variación de temperatura vamos a tener? Esta agua pasa de 100 grados centígrados hasta una temperatura de la mezcla. ¿De la mezcla de quién? Del agua que me resultó de fundir el hielo más el agua que me resultó de condensar el vapor. O sea, tendremos una temperatura final de la mezcla menos los 100 grados centígrados a los que tenía el agua. Y listo, ahí está mi balance de energía. El Q del frío igual a menos Q de caliente. Ahí está. Ahora lo siguiente, bueno, aquí tengo que sumar, ¿no? A esta energía tengo que sumarle esta energía.
Ahora sí, ¿cómo procedemos? Pues lo primero será quitar este paréntesis que tiene por detrás un signo menos. Y tendré que hacer acá algunos productos, ¿no? Bueno, aquí están las simplificaciones, kilogramos con kilogramos, ¿cierto? Aquí también kilogramos con kilogramos. Voy a dejar este quieto, voy a hacer estos dos productos, voy a quitar el paréntesis, voy a hacer estos dos productos y me queda lo siguiente. Bueno, y ahí está. Hice el producto de estos dos, me dio 209.3 julios sobre grado centígrado. Esto por temperatura final menos 0, pues será la temperatura final, porque el 0 ni suma ni resta. Igual, menos menos me da más, esto me queda 2,26 por 10 a la 4 positivo, menos por más me da menos. Hago el producto de estos dos, me da 41,86 julios sobre grado centígrado, factor de la temperatura final menos 100. Ahora hacemos aquí esta distributiva, multiplicamos esto por esto, multiplicamos esto por esto. Lo demás, fíjense, lo copiamos exactamente igual, miren. El producto, pues aquí me dará menos 41,86 julios sobre grado centígrado por la temperatura final del conjunto, y menos por menos, pues esto me va a dar más. 100 por 41,86, pues nuevamente voy a obtener 4.186 julios. Fíjense que acá me quedará las unidades. Cuando yo multiplico esto por esto, se va a cancelar este grado centígrado con este grado centígrado y me va a quedar julios. Listo, y ahí tenemos eso. Ahora son dos términos los que tienen temperatura final. Miren, es este término, este 41 menos 41,86, y este término 209. Entonces esto lo voy a pasar a la izquierda para que me queden todas las temperaturas finales a la izquierda, y esta energía la voy a pasar a la derecha para que me queden todas las energías en julios en la derecha. Y entonces me queda, ahí está, fíjense. Entonces me queda todas las temperaturas finales aquí en la izquierda, mire, esta que ya estaba, los 209, esta que estaba negativa, se vino positiva, y estos 1,67, mírelo, ya lo pasé negativo, los otros dos se quedaron ahí. Ahora, saco el resultado de los julios, saco el resultado de las temperaturas finales porque son términos semejantes, lo sumo. Bueno, y entonces en el lado izquierdo me queda 251,16 julios sobre grado centígrado por temperatura final, y en el lado derecho me queda 10.086 julios. Y ahora simplemente despejamos, ¿no? Entonces esto que está multiplicando acá, bajaría aquí a dividir y ya tengo la temperatura final. Ahí está, fíjense. Entonces hago la división, cancelo julios con julios y me da la temperatura final, pues me va a quedar en grados centígrados. Cuando hacemos esta división, entonces obtenemos que esta temperatura final es de 40,15 grados centígrados. Y ahí quedó calculada la temperatura final de la mezcla. Cuando todo este vapor lo condenso, se vuelve agua, y todo este hielo lo derrito y se vuelve agua, y se funden los dos, se unen los dos, se mezclan los dos, quedan a una temperatura final de 40,15 grados centígrados. Vamos con otro ejercicio de aplicación de la primera ley. Se trata del ejercicio 14 de la misma sección 20 de la misma física de Serway. Problema nos plantea: un calorímetro de cobre de 50 gramos contiene 250 gramos de agua a 20 grados centígrados. ¿Cuánto vapor se debe condensar en el agua si la temperatura final del sistema debe llegar a 50 grados centígrados? Entonces la situación sería algo como lo siguiente. Fíjense, tengo mi calorímetro que está hecho en cobre. Entonces de una vez vamos sacando aquí los datos. El calorímetro, la masa del calorímetro que está hecho en cobre es de 50 gramos, entonces de una vez 0,05 kilogramos. Esa es la masa del cobre, del calorímetro. Y mi calorímetro contiene 250 gramos de agua, entonces la masa del H2O 250 gramos. Pero bueno, de una vez estos 250 gramos será 0,250 o 0,25 kilogramos. De una vez, esa es la masa de agua que hay ahí. Y tengo vapor acá. Necesito coger ese vapor que está pues en estado de gas, condensarlo para que se me vuelva líquido y me caliente esa agua. Y quiero que todo el conjunto, vapor, agua, calorímetro, acabe el sistema en 50 grados centígrados. Entonces es la temperatura final del conjunto, 50 grados centígrados. Aquí abajo he colocado las tablas porque de una vez vamos a sacar algunos valores. Entonces, por ejemplo, el calor específico del cobre. Entonces, si nos vamos aquí a la tabla 21, a esta es la tabla de calores específicos, necesitamos el del cobre. 387 julios kilogramo grado centígrado. Entonces lo anotamos aquí para el cobre.
Ahí está, 387 julios grados centígrados sobre kilogramo grado centígrado, calor específico del cobre. También, como mi vapor lo voy a condensar, entonces necesito el calor latente de vaporización del agua. Y entonces nos vamos aquí a la tabla y vemos que para el agua el calor latente de vaporización, mírenla, entonces por este lado 2,26 por 10 a la 6 julios. Este es para el agua, 2,26 por 10 a la 6 julios sobre kilogramo. Las tablas junto con el PDF lo dejo en la descripción del video para que ustedes lo puedan descargar y mirar lo que necesitan. Bueno, y ya teniendo todo esto, entonces ya podemos iniciar el problema. Y entonces planteamos la primera ley. El Q del frío, ¿cierto?, es igual a menos el Q del caliente. Listo. Y ahora, ¿cuáles son los elementos que están más fríos? Entonces recuerde que tenemos agua y calorímetro. Ambos, ¿cierto? Ambos están a una temperatura de 20 grados centígrados. Entonces vamos a calcular el calor necesario para elevarles la temperatura hasta 50 grados. Entonces empecemos para el calorímetro. Entonces tenemos masa del calorímetro, ¿cierto? Vamos a anotar aquí toda la ecuación. Será masa del calorímetro por calor específico del calorímetro por variación de temperatura del calorímetro, más masa de agua, calor específico del agua, por la variación de temperatura del agua, que es la misma variación de temperatura del calorímetro, ¿cierto? Bueno, pero escribámoslo ahí dentro de la ecuación. Y esto debe ser igual a menos el Q del caliente. Entonces abrimos paréntesis, menos el calor que va a hacer la sustancia caliente. En este caso es el vapor. Entonces, si es vapor, recuerde que lo primero que hago es condensar el vapor para que se vuelva agua a 100 grados centígrados. Y entonces ahí voy a obtener calor, ¿cierto? Ese calor es por el cambio de fase, es el calor cedido en el cambio de fase. ¿Cómo se calcula ese calor? Será la masa del vapor por el calor latente del vapor. Y como vamos a pasar o vamos a condensar, pasar de fase gaseosa a fase líquida, entonces recuerde que este calor específico se toma con valor negativo, porque voy a ceder calor. Listo. Más el calor por el cambio de temperatura. Entonces, una vez que ya tenga todo mi vapor condensado en el agua, ese vapor queda a 100 grados y se va a mezclar, ya va a ser agua y se va a mezclar con esta agua que está a 20 grados y entonces voy a ceder temperatura de mi masa caliente de agua. ¿Cuánta temperatura voy a ceder? Entonces será la misma masa de vapor, ¿cierto? Porque todo el vapor se va a volver agua. Entonces la misma masa de vapor por el C, o sea, por el calor específico del agua, y esto por la variación de temperatura que va a sufrir esa agua, ¿cierto? Es agua condensada. Y listo, ahí ya cerramos la ecuación. Hemos reemplazado la masa del cobre, 0,05 kilogramos, el calor específico del cobre, que lo teníamos, 387 julios sobre kilogramo grado centígrado, la variación de temperatura. Fíjese, el calorímetro está a 20 y debe llegar a 50, luego debe subir 30 grados centígrados. Acá la masa de agua, que son 25 aquí, 250 gramos, perdón, 0,250 kilogramos. El calor específico del agua, recuerde que entre 0 y 100 es de 4186 julios sobre kilogramo grado centígrado. Grado centígrado por la variación de temperatura. Esta 20 debe finalizar a 50, de 50 menos 20 nos da 30 grados centígrados. De acá pues voy a hacer todo esto, toda esta operación, voy a sacar un resultado y por este lado, fíjense, tengo este paréntesis que tiene antepuesto el signo menos, entonces lo voy a eliminar. ¿Qué tengo acá? La masa del vapor por el calor latente de vaporización del agua, ¿cierto? Que es este valor, ya lo habíamos dicho aquí, lo habíamos sacado de la tabla, más la masa de vapor que se me condensó y que se me volvió agua por el calor específico del agua por la variación de temperatura. La temperatura final es 50, la inicial es 100, 50 menos 100 me da menos 50, hay que tener cuidado con este signo negativo, ¿no? Menos 50. Listo, y entonces hago las operaciones y aquí, fíjense, en la parte izquierda me da 31.975, las unidades. Recuerde, kilogramo con kilogramo, grado centígrado con grado centígrado me va a quedar julios, igual, exactamente igual acá. Estos kilogramos se cancelan, grados centígrados se cancelan y me van a quedar julios. Y obviamente julios más julios son julios. Por este lado,
menos por menos me va a dar más, o sea que esto me va a quedar positivo, ¿cierto? Acá más, menos por más me va a dar menos, y con este menos me va a dar más. Y multipliqué estos dos, 50 por 4186, que esto me da 209.300. Las unidades, fíjese que estos grados centígrados se cancelan con estos grados centígrados y me quedan Julio sobre kilogramo. Bueno, ahí está, Julio sobre kilogramo. Listo, ahora fíjese que estos dos son términos semejantes, ¿no? Miren, un valor con MB, un valor con MB. Entonces los puedo sumar. Y entonces, ¿qué me queda? 31.975 igual a 2,469 por 10 a la 6 por la masa de vapor, que es la misma masa de agua. Ahora, esto está multiplicando a esta masa, baja a dividir y ahí ya tendría despejada la masa de vapor. Bueno, y ahí está, me da 0,0129 kilogramos. Kilogramos porque cuando paso a dividir estos julios se me van a cancelar con estos julios y me queda eso en kilogramos, que si lo pasamos a gramos corremos 3 lugares y son aproximadamente 13 gramos de vapor. Entonces necesitaré aquí tener 13 gramos de vapor a 100 grados centígrados para condensarlos y subir la temperatura de calorímetro agua y bajar la temperatura de este vapor y que todo el conjunto me quede a 50 grados centígrados. Ahora vamos con el problema 15 de la misma sección de la física de Servo y séptima edición. Dice, una bala de plomo de 3 gramos a 30 grados centígrados. Entonces esta balita está aquí a temperatura de 30 grados centígrados. Se dispara con una rapidez de 240 metros por segundo. Entonces mire la velocidad a la cual se dispara, 240 metros por segundo. Sobre un gran bloque de hielo, entonces aquí está el hielo, disparo sobre él. Ese hielo se encuentra a 0 grados centígrados y la balita va a quedar incrustada ahí. Y me preguntan, ¿qué cantidad de hielo se derrite? Entonces supongamos que la colisión es limpia y que penetra directamente el hielo, que no se pierde energía cuando ocurre la colisión entre el hielo y la bala. No se pierde energía por colisión, ¿no? Como siempre, lo primero que vamos a hacer es extraer los datos aquí a un lado. Y aquí está. La masa de la bala, 3 gramos, que es 0,03 kilogramos. La temperatura inicial de la bala, 30 grados centígrados. Entonces, como me dicen que qué cantidad de hielo se derrite, miren que la temperatura inicial de la bala está a 30 grados centígrados y la del hielo está a 0. Cuando la bala se incruste acá, empieza a derretir hielo. ¿Hasta cuándo derrite hielo? Hasta que encuentre el equilibrio térmico. Y el equilibrio térmico se va a dar cuando, pues como todo esto es hielo a 0 grados centígrados, es un gran bloque, hasta cuando la bala llegue también a los 0 grados centígrados. La velocidad de la bala, 240 metros por segundo. Como la bala está hecha de plomo, entonces vamos a tomar el calor específico del plomo. Entonces vamos a la tabla. En la tabla encontramos, fíjense, buscamos plomo, aquí está, calor específico. En julio sobre kilogramo grado centígrado para el plomo, 128. Ahí está, 128 julio sobre kilogramo grado centígrado el calor específico del plomo. Y listo, podemos iniciar a trabajar. Bueno, nos faltaría acá el calor latente de fusión del agua, porque todo el hielo se va, todo el hielo no, parte del hielo se va a transformar en agua. Entonces necesitamos ese calor latente. Aquí está nuestra tabla de calores latentes. Vamos por el agua. Entonces aquí está el agua. El calor latente de fusión, mire el calor latente de fusión para el agua, 3,33 por 10 a la 5 julios sobre kilogramo. Y ahí estaría toda la información que necesitamos. Ahora vamos a plantear el problema. Entonces fíjese, aquí hay energía especial involucrada, y es que como la bala trae velocidad, toda esa velocidad recuerden que es energía cinética, que la energía cinética es la energía por velocidad y se calcula como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ahora, toda esa energía va a quedar acá o se va a pasar a el conjunto hielo-masa. Y esta energía tendré que sumarla con la energía que proviene de la bala por cambio de temperatura. Entonces la bala está a 30 grados centígrados, cuando pase a 0, entonces va a cambiar su temperatura, o sea que me cede energía aquí al hielo. Entonces esta va a ser mi sustancia caliente, porque esta está a 30 y trae su energía. Entonces vamos a hacer balance de energía. Vamos a decir que esta que es la sustancia caliente, entonces ya sabemos
el Q del frío es igual a menos Q del caliente. Mi sustancia caliente es la bala más su energía que trae. Mi sustancia fría es el hielo. Ahora, ¿cuánto calor va a recibir el hielo, que es el frío? El calor que recibe la sustancia fría, el hielo, recuerde que se va a dar un cambio de fase, porque me preguntan acá que cuánto hielo se derrite, o sea, se vuelve agua, y entonces estamos hablando de un cambio de fase. Y entonces, para el cambio de fase, recuerde que el calor necesario en ese cambio de fase es la masa, entonces en este caso sería la masa de hielo que se va a derretir, ¿cierto? Por el calor latente de fusión, que sería el del hielo. Y esto sería igual a menos el Q de caliente, menos, ¿quién cede energía acá? Entonces va a ceder energía por temperatura a la bala. ¿Cómo se calcula la energía que cede por temperatura a la bala? Entonces recuerden, masa de la bala, calor específico de la bala, por la variación de temperatura que sufra la bala. Entonces, la temperatura final de la bala serán 0 grados centígrados menos la temperatura inicial. Ella inicia a 30 grados centígrados. Y ahí cierro mi paréntesis que habría acá, ¿cierto? Más, vamos a sumar, más la energía por la energía mecánica. La energía mecánica que se transfiere aquí al sistema. ¿Cuánta energía mecánica se transfiere? Entonces es un medio de la masa de la bala por la velocidad de la bala al cuadrado. Medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Listo, reemplacemos. Y ahí está el reemplazo. Entonces, la masa de hielo, no sabemos cuánto se derrite, ¿cierto? Por el calor latente de fusión, ya lo habíamos dicho, menos la masa de la bala, 3 gramos, por calor latente de la bala, como está hecha de plomo, entonces 128 julios sobre kilogramo grado centígrado, la diferencia de temperatura, 0 menos 30, pues nos da menos 30, más la energía que transfiero, la energía mecánica que transfiero al sistema, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, la masa de la bala por la velocidad al cuadrado. Listo, fíjense que aquí puedo hacer operaciones, bueno, este menos, tengan en cuenta que este menos con este menos nos va a dar más, ¿cierto? Entonces esta parte nos va a quedar positiva y la voy a sumar con esta parte y de acá voy a sacar un resultado. Bueno, este resultado de esta parte, de la parte derecha, me da 97,97 joules, es 97,92 joules, y aquí ya puedo despejar la masa de hielo que se me va a fundir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente 97,92 joules, dividirlo entre el 3,33 por 10 a la 5 que está multiplicando y que variaría a dividir, y eso son joules sobre kilogramos. Cancelamos los julios y nos queda la masa de hielo expresada en kilogramos. Entonces decimos que la masa de hielo que se alcanza a fundir es muy pequeña, es de 2.94 por 10 a la menos 4 kilogramos. Si pasamos esto a gramos, entonces recuerden que aquí decimos que un kilogramo es 10 a la 3 gramos. Entonces aquí tengo 10 a la 3, 10 a la menos 4, me queda 10 a la menos 1. O sea, me queda 2.94 por 10 a la menos 1 gramos. Es decir, esto es 0.294 gramos. Aproximadamente la masa de hielo aproximada serían de 0.3 gramos. Muy pequeñita la cantidad de hielo que se alcanza a fundir. Y este es nuestro último ejercicio del tema. Espero que les haya servido. Entonces recuerden recomendar los videos, recomendar el canal y aprovechar este material. Nos vemos en el próximo video.